Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Para ello nos acompaña la doctora Rita Flores. La doctora es psicóloga clínica, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar acá. Buenas tardes, un placer compartir este ratito con ustedes con un tema tan sensible e importante. Así es. Así es. Entonces los dejo con la doctora para que iniciemos y si ustedes tienen alguna consulta que realizarle, me lo pueden hacer a través del chat y cuando la doctora finalice, entonces yo le hago llegar las consultas. Doctora, muchísimas gracias. Iniciamos. Ok, buenas tardes. Siempre es importante dar un espacio a estos temas, como les decía, tan sensibles. Incluso en estos 2 años que hemos pasado, se ha hecho más patente la necesidad de hablar algunos temas que tienen que ver mucho con nuestra salud mental. Y uno de esos temas que se ha puesto sobre el tapete son las pérdidas, porque tenemos 2 años de tener muchísimas pérdidas, no solo pérdidas de vidas, sino pérdidas de planes, de actividades, pérdidas de nuestra rutina, etcétera. Y eso tiene que ver con la palabra duelo, que es lo que hoy estaríamos hablando. Porque yo, cuando me propusieron el tema, primero que todo estaba pensando, bueno, ¿a qué estamos llamando duelo? Y la respuesta que yo siempre me doy es que el duelo es una reacción de nuestro cuerpo, de nuestro organismo en su totalidad frente a una pérdida. Y yo digo que ese es el precio del amor, porque en la medida que a nosotros nos interese alguien o algo, tengamos nuestros sentimientos ahí puestos, vamos a sentir estas emociones. El duelo, tarde o temprano, todos lo vamos a vivir, pero es un proceso al que a veces le huimos de hablarlo, porque implica dolor, y es una parte muy humana en nosotros. Yo digo que ese dolor nos humaniza, nos convierte en personas que ante la pérdida de algo significativo van a reaccionar. Entonces el duelo siempre lo estamos relacionando muchísimo con lo que son las emociones y a veces ese es un tema que a nosotros no nos gusta, como les digo, a veces hablarlo porque no estamos educados en la mayoría de las veces a hablar de qué hay en mi corazoncito, qué estoy sintiendo. Y vivimos en una sociedad últimamente como que nos tiene prohibido sufrir. ¿Verdad? El mandato es sea feliz, sea positivo, siga adelante. Pero parte de la madurez emocional está en que nosotros tenemos que reconocer mis emociones, lo que yo siento, porque por lo general mucho de lo que yo siento está también relacionado con lo que yo pienso. El duelo, entonces, lo podemos ver como un proceso de adaptación necesario. El duelo siempre va a provocar sentimientos, conductas asociadas a esta pérdida. Y también esta efervescencia emocional casi que nos está exigiendo enfrentarnos a lo que yo llamo también tareas del duelo. ¿Qué tenemos que hacer en ese proceso para después volver a un ajuste y aprender a vivir con esa pérdida y con ese dolor? Eh, entonces tenemos que partir de que el duelo no es una enfermedad, no es una depresión, a pesar de que estamos con una tristeza profunda, eh, no es una ansiedad, sino que es una desesperación ante la necesidad de aceptar algo tan doloroso, ¿verdad? Tenemos mucho miedo ante la ausencia del otro.
Entonces, es un dolor emocional, no es, por lo general, una enfermedad. Hay muchos mitos alrededor del duelo y a veces nos dicen, es que tiene que durar 3 meses, tiene que durar un año. Bueno, yo diría que eso es un mito. Cada persona vive su propio duelo a su propio ritmo, ¿verdad? Y también estamos uniendo este proceso de duelo eh, que nos enfrenta al dolor, lo estamos uniendo a fechas especiales, a la efervescencia de fechas especiales, en donde se nos van a reactivar una serie de emociones y si lo juntamos como ese dolor, podría producir en mí ciertas conductas que lo que van a hacer es aumentar el dolor. Porque, por ejemplo, estas fechas especiales como la Navidad, tenemos un mandato social de que estas navidades tienen que ser en unión familiar, de que tiene que haber alegría, de que todo tiene que ser muy bonito, y entonces yo entro en sentimientos ambivalentes, como la sociedad me está exigiendo que yo sea feliz, que participe de fiestas, de reuniones, de regalos, y yo con mi dolor eh, siento que no calzo en esto. O pueda que sienta en algún momento alegría y ganas de, pero me siento muy culpable de participar porque el mandato, de nuevo, el mandato social es, usted tiene que estar triste. Y si nos ven reír o nos ven bailar, van a pensar, esa no le importa lo que está pasando, ¿verdad? Pero entonces unamos hoy y yo quiero que ustedes en sus casas empiecen a unir que estamos hablando de duelo, que siempre es un proceso emocionalmente muy efervescente, sobreagregado a la carga emocional que le ponemos a las fechas especiales, ¿verdad? Y si lo asociamos, por ejemplo, con Navidad, tenemos que ir incorporando de que yo voy a tener mi propia Navidad, porque existen tantas Navidades como personas sabemos. Y entonces depende de cómo yo esté mirando esa, este tiempo y cómo yo esté trayendo a esta época mi dolor y mi experiencia de pérdida. Y aquí tendríamos que replantearnos entonces cómo yo quiero vivir estas fechas. Porque no necesariamente el dolor implica sufrimiento. Yo puedo tener ese dolor, mi vida sigue y no voy a transgredir, no voy a interrumpir este proceso que en algún momento me va a llevar a que yo aprenda a vivir con este dolor, pero mi vida va a seguir. A aprender a vivir con este duelo. Pero por el momento no le tengamos miedo a la tristeza. Yo les decía que el duelo, el proceso de duelo no es una enfermedad y tenemos entonces que ver cuáles son las reacciones normales ante el duelo. Y lo normal es que yo tenga ganas de llorar, de que yo quiera llorar, de que yo quiera a veces no hablar con nadie, quiera encerrarme, pero eso dentro de un espacio y un contexto que no me impida a mí realizar mis actividades cotidianas ni que yo eh, rompa con el mundo, ¿verdad? El duelo normal puede provocar en mí mucha tristeza, eh, puede provocar frustración, las cosas no salen como yo hubiera querido y pueden darme un sentimiento de abandono, pero es aquí cuando yo tengo que ser muy consciente y hacer un ejercicio de sentirme yo y
oír esa emoción, porque esa emoción que yo estoy sintiendo me está dando información, me está diciendo cosas que me van a ser a mí muy útiles. Em, por ejemplo, eh, la tristeza, ¿qué me dice la tristeza como emoción? Me dice que yo necesito un tiempo, un espacio de soledad, de escucharme, para poder tomar conciencia de muchas cosas que pasan en mi vida, saber y descubrir mis fortalezas para seguir adelante. Entonces no le tengamos miedo a estas emociones y sí, yo me tengo que responsabilizar eh, de ellas. ¿Qué hago con esta tristeza? Y ahora en Navidad, por ejemplo, yo, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Le amargo la vida a todo el mundo a mi alrededor? ¿O yo soy consciente de cómo lo estoy viviendo para poder gestionarlo y manejarlo de la manera más saludable? A veces nuestro sufrimiento, parece mentira, va a depender más de lo que yo tengo en mi cabecita que de mis circunstancias y de lo que pasa a mi alrededor. Por ejemplo, mi profunda tristeza ante la pérdida de alguien, yo lo puedo externar como yo estoy muy triste porque nunca lo voy a volver a ver. Pero si examinamos esa tristeza, puede hacer que lo que me esté indicando es algo así como, por ejemplo, ya no está la persona que me amaba incondicionalmente. ¿Seré yo capaz de tener a la par mía a alguien con ese amor? Entonces, estas preguntas yo las tengo que ir elaborando para encontrarles una respuesta sana. Y muchas veces también lloramos o vamos arrastrando ese duelo porque nos asusta y nos aterra, por ejemplo, la soledad. Y entonces aquí tenemos que ver qué está pasando conmigo, ¿verdad? ¿Qué está pasando con mis dependencias? Eh, yo les ilustraría aquí con algo bastante bonito, ¿verdad? Que es el cuento del doctor Seuss, que él escribió el cuento del Grinch, ¿verdad? Que el Grinch es aquel que se roba la Navidad, el que no quiere la Navidad. Y él baja a la aldea para robar regalos, para robarse ese espíritu navideño, pero finalmente sin regalos y sin nada, la Navidad aparece y se disfruta. Eh, y entonces él llega a la conclusión de que realmente no odia la Navidad, sino que lo que significa para él, y en el caso de él era su soledad. Entonces pensemos qué está significando para nosotros la Navidad y a qué le estamos huyendo. O sea, que lo que sentimos tiene una interpretación que tiene que ver muchas veces con nuestra historia o cómo yo he resuelto otros duelos. No sé si aquí me están escuchando y si hay alguna intervención hasta el momento. No escucho. Ujú. Tenemos entonces que aprender a resolver, por ejemplo, cómo yo voy a lidiar con los mitos que hay al respecto, ¿verdad? Uno de los mitos es que si estamos contentos o participamos a nivel social, dentro de este periodo de duelo yo abandoné a esa persona, pero resulta que esa persona me va a acompañar siempre. Físicamente no la tengo, pero siempre me va a acompañar. Y por ejemplo, en esta Navidad, yo podría hacer rituales, que esos rituales son muy útiles para sentirlo cerca y más bien hacerle un homenaje a, a todo lo que me enseñó, a todo lo que me dejó,
Por ejemplo, si a esta persona que se fue le encantaba la decoración del arbolito de Navidad, bueno, yo haré un esfuerzo que aunque no quiere esta Navidad, igual que el Grinch, en honor a esta persona voy a hacer el árbol de Navidad más lindo y más decorado que he hecho en mi vida. Y es una manera de tenerle a él su presencia y de honrarlo. Otra de las tareas del duelo es la aceptación, ¿verdad? Porque a veces nos decimos, esto no me puede estar pasando a mí, pero ¿por qué no? Y pasó. Tenemos que empezar a subir como escaleras. Y una escalera, el primer peldaño sería abrazar eso que me pasó. Decir, ok, tuve esta pérdida. Y el segundo escalón sería enfrentarnos a todos los sentimientos que nos enfrenta la pérdida, la tristeza. Y a veces el dar ese paso se retrasa muchísimo porque tenemos miedo a envolvernos en esa tristeza. Bueno, esa tristeza es sana, también hay que abrazarla para seguir dando pasitos y subiendo escalones. Bueno, esta tristeza, el tercer escalón sería cómo la estoy manifestando, cómo la traduzco. Y acuérdense que las emociones tienen una parte cognitiva, o sea, lo que yo pienso, lo que hay en mi cabecita, hay una parte fisiológica que es cómo mi cuerpo reacciona ante esa emoción, ¿verdad? Si yo tengo taquicardia, si tengo dolor de cabeza, si tengo una respiración acelerada, etcétera, y la parte conductual, cómo yo expreso eso. Entonces, yo tengo que empezar a ver cómo mi cuerpo está reaccionando a esa emoción para empezar a manejarla de una manera saludable. Una vez que yo ya reconozco mi emoción, reconozco cómo la estoy manifestando, entonces, bueno, ahora sí, que otras emociones yo puedo darme permiso de experimentar y que van a representar para mí mucho bienestar y mucho consuelo. Para seguir escalando y ahora sí, la trascendencia. ¿Qué hago yo después de este duelo? ¿Qué aprendí yo de este duelo? ¿Qué me dejó y qué va a pasar? Este es un buen momento, estas épocas especiales también para verme yo, porque a veces cuando estamos con estas pérdidas ponemos mucho el acento afuera de nosotros, en cómo era el otro, en que ya no está, qué sé yo, pero se nos olvida volver a ver para dentro de nosotros y ver qué pasa conmigo, cómo quiero seguir siendo, cómo quiero que me vean, qué permisos quiero darme y por qué no me estoy dando esos permisos. Porque si hay algo que es seguro es este proceso, el proceso de pérdida y de duelo. Eso no lo podemos controlar, pero sí yo puedo controlar lo que está dentro de mí y puedo controlar cómo estoy yo viendo esto, bajo qué cristal. Entonces yo puedo ver esto que me está pasando como desde la desesperanza, desde el reclamo, desde la queja. Porque a mí eh, todo me sale mal, yo no puedo vivir sin esto? O si desde lo vivo, desde la esperanza, ok, eso es un mal momento, este mal momento, estas emociones no van a ser para siempre, esto va a tener un principio y un fin, este duelo, porque yo voy a aprender a manejarlo y no voy a dejar el recuerdo, pero voy a tener una forma de mirar ese recuerdo de manera muy diferente.
No sé si hasta ahora hay alguna pregunta, me siento como, porque no las estoy viendo. Sí, doctora, de hecho acá tenemos varias, no sé si desea que se las realicemos Por de una vez. favor, por ¿Cuál? favor. Claro, la primera de ellas dice, gracias, doctora, ¿cómo manejar el sentimiento de culpabilidad? Lo que se hizo o no se hizo por esa persona que murió. Ajá. Vea, esto primero tenemos que ver que es ¿qué te digo? Una conducta, un sentimiento normal, porque el duelo tiene diferentes etapas, que estas etapas no se dan lineales, pero podemos mencionarlas, ¿verdad? Una primera etapa es la etapa de shock. No sé qué pasó, me quedo en negación, no entiendo. Pero después de esta etapa viene mucho la cólera y la frustración que les hablaba, ¿verdad? Y dentro de esa cólera a veces yo puedo volcar la cólera contra mí misma y decir, es que qué tonta que fui, que poco activa, ¿por qué no hice esto y por qué no se me ocurrió? Y ahí viene la culpa. Pero hay culpas que son sanas, ¿verdad? Porque es la culpa que me lleva a mí a remediar. Pero hay culpas muy dañinas que nos cobran factura toda una vida. ¿Verdad? Entonces yo digo que todas las facturas se pagan, entonces no podemos seguir pagando facturas eternamente, sino tengo que ver, bueno, que eso es un proceso y que eso pasó porque tenía que pasar y que yo no soy omnipotente y que esto yo no lo podía controlar, porque una de las sensaciones que siempre tenemos es que yo puedo controlar el mundo. Y si algo nos ha enseñado la pandemia, exactamente es que nada se puede controlar. Solo lo que yo pienso y lo que yo elijo sentir y cómo elijo vivir ciertas cosas. Entonces, esa culpa es normal, pero no tiene que ser perenne. Pensar que se hizo lo que se pudo, que se hizo lo mejor, y lo que no se hizo fue porque en ese momento no teníamos posibilidades de hacerlo. No sé si con esto te contesto. Ok, doctora, la siguiente consulta dice, yo adorné la casa porque a mi papá le gustaba mucho y hoy estoy haciendo tamales, pero no logro sentirme feliz por más que me esfuerce. No, y no se esfuerce por ser feliz. No tiene la obligación de estar feliz. Su obligación ahora es sentir. Y es un hecho que se murió tu papá. No vas a estar feliz. Pero ese dolor te va a hacer trascender. Ve que estás diciendo, hago tamales. Quiere decir que los tamales significaban algo para él. Es una memoria, una manera de honrar la memoria de él. ¿Ah? Posiblemente el año entrante vas a hacer tamales y tus sentimientos vayan a ser diferentes. Siempre va a ser el recuerdo, pero el concepto de felicidad va a cambiar porque la felicidad también es un término muy relativo, ¿verdad? La felicidad es un sentimiento que quisiéramos que fuera permanente, pero no. Yo puedo tener ratos de alegría, pero esa alegría no es permanente. Entonces ahora el que vos estés triste no quiere decir que no seas feliz, es que vamos a buscar la paz. Eso que estás haciendo, los tamalitos, el adorno, es una manera de encontrar la paz, ¿verdad? Entonces no le tengamos miedo a estar tristes, es que desde pequeñitos nos dijeron, no llore, no llore, no es nada. No, llore porque sí pasó, pero esa tristeza y este duelo lo que te está poniendo al frente es lo que es importante para vos, que fue esa relación. Y todo lo que ahora vas a ser consciente de lo que te dejó esa relación, todo el aprendizaje que hay. Y yo te felicito por estar haciendo tamalitos. Muy bien. Doctora, la siguiente consulta dice, ¿cómo hacer en una fiesta, reunión o en el trabajo para no amargarle la vida a los otros? ¿Mejor retirarse o qué hacer en este caso? Yo siempre digo, no haga nada que usted no quiera. Usted está en el derecho de hacer lo que usted quiera. Pero sí es importante encontrar la manera
de expresarlo, encontrar una persona de confianza y decir, yo me voy a retirar porque hoy no tengo ganas de escuchar música. Y no empezar a ocultar, y entonces lo que las demás gentes ven son actitudes muy negativas. Es cuando nos dicen, mire, esta está amargada o esta no ha resuelto el duelo, y empieza la gente a decirnos, no, siga adelante, si esto no es nada. No, no, sí es, y usted verá el tiempo que se da para resolver esto. Entonces tiene que saber que estos son, como le digo, épocas de mucha actividad social, y encuentre la manera de hacer algún ritual que usted pueda sentirse en paz estando en esa reunión, como por ejemplo, ¿qué te digo? Llevar una foto de la persona que no está en la cartera para sentirte acompañada, dirigirle una oración, unos pensamientos, y no sentir que estás traicionando ese duelo por ir a un ambiente donde hay mucho barullo, mucha felicidad. Pero como te digo, no estás obligada a hacerlo. Lo que sí es que si esto se nos prolonga, sí llama la atención y tenemos que buscar ayuda. ¿Ok? La siguiente consulta dice, buenas tardes, yo perdí a mi bebé hace 3 meses y tenía 39 semanas. Es una culpa que siento porque no pude hacer nada por salvarla. Y esta es mi primera bebé. ¿Qué me recomienda para superarlo, doctora? Vea, una de las pérdidas más dolorosas es esta de estos bebés, porque las demás personas empiezan para tratar de consolarnos a decir, pero si apenas eran 32 semanas o vas a quedar embarazada otra vez. No, esto es una muerte, esto es un duelo, y entonces tenés que vivirlo. La culpa que estás sintiendo también es normal, normal, incluso desde el concepto que tenemos de maternidad, que a las madres, a las mamás se nos atribuye casi dotes sobrenaturales, que las mamás todo lo podemos. En su debido momento y con el proceso adecuado vas a entender que esto pasó por algo que a lo mejor no le vas a tener una respuesta nunca, pero que no tuvo nada que ver con vos. Esto fue una cosa biológica que sucedió, y que vos no tenés ese poder omnipotente, ¿verdad? Y entonces esta culpa es normal, pero no puedes seguirla cargando siempre. Es entender y aceptar esta pérdida, y entender que vos como mamá en ese momento estabas dando todo lo que podías, que era tu cuerpo, tus sentimientos, el abrazar a ese bebé. Pero bueno, que pasó algo, como te digo, no, tal vez nunca vas a encontrar explicación. Sí te recomiendo que hay un grupo en Facebook que se llama Eren Abril, que precisamente lo hizo, creo que una chilena que pasó por esto, y ella tiene su grupo de mamás como vos. Hay libros también que puedes conseguir en las librerías aquí. Uno de ellos creo que es La cuna vacía, y en algunos hospitales están haciendo grupos para elaboración de estos duelos. Eh, si no me falla la memoria, en el Hospital México, por lo menos recientemente estaban haciendo en el Departamento de Psicología, entonces puedes acudir a estos grupos. Muchas gracias, doctora. Usted me dice si continuamos con las consultas. Sí, sí, hay alguna Ok, más. Incluso yo prefiero hacer este diálogo que seguir yo ok. hablando. Ok, perfecto. Dice la siguiente, ¿cómo manejar con los hijos pequeños de 3 y 6 años que perdieron a su papá? ¿Cómo ayudarles a manejar la tristeza de esta pérdida? Ok. La noción de duelo es diferente en las diferentes etapas de desarrollo. Estos niños tienen que experimentar la tristeza, y el adulto que los acompañe
no puede echarse la responsabilidad de sentir por ellos. ¿Qué podemos hacer? Estar ahí. E incluso algunos autores dicen 80-20. ¿Qué quiere decir esto? 80% escuchar, observar y 20% hablar. Y es que a veces en esta ansia nosotros de que los niños estén bien, pasamos hablando todo el tiempo. No, es escuchar, escuchar, escuchar y que ellos sientan que ahí estamos. Los niños elaboran los duelos completamente diferente a los adultos. Y acuérdense que yo les estaba diciendo que esto es un proceso de adaptación y los niños tienen una capacidad de adaptación increíble. Pero eso no quiere decir que no lo expresen. Entonces ellos van a poder expresarlo a través del juego, a través del dibujo y con el apoyo sentir que tienen el apoyo para expresar sus emociones libremente. Entonces entender si hay un cambio conductual, si hay más berrinches de la cuenta o si hay cambios en su manera de comportarse para estar ahí atentos. No siempre los duelos necesitan de un profesional, ¿verdad? Los duelos normales se pueden manejar en la casa, pero si esto se nos prolonga o sentimos que algo se nos está yendo de las manos, es mejor buscar una ayuda profesional. Ok, doctora, la siguiente consulta es con base a la persona que nos comentó anteriormente que ella decoraba la casa por su papá y la que estaba haciendo tamales. También nos cuenta que la mamá falleció hace un año antes y que no pudieron estar con ella por el COVID. Estos otros de los temas difíciles en los procesos de duelo, cuando no podemos hacer despedidas. Pero simbólicamente sí los podemos hacer. Acuérdese que esta persona sigue estando con usted de otra manera. Físicamente no la tiene, pero hay maneras de sentirla. Y podemos hacer despedidas. Una buena despedida es hacerle una carta diciendo todo lo que está sintiendo, lo que te hubiera gustado decirle. Y después de esa carta usted decide qué la hace, si la comparte con otras personas, si la quema en un ritual, ¿verdad? Que el humito vaya hasta el cielo, eh, qué sé yo, alguna actividad que le permita a usted conectarse con ella. Eso se está dando muchísimo, ¿verdad? Son procesos inconclusos, pero que sí los podemos cerrar internamente y emocionalmente. Y si esto está siendo muy difícil, ¿verdad? Buscar la ayuda de un profesional para que se pueda entender, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Que eso no fue un abandono, sino que era el momento de la partida de ella y que posiblemente, y yo hablo de posiblemente porque esto va a ser de acuerdo a las creencias de cada quien, esto fue lo mejor y ella está en un mejor lugar. Entonces, a veces la despedida no es tanto por la persona que no está, sino por nosotros. Por eso les decía la manera de qué está pasando conmigo, cómo yo manejo esta soledad. ¿Será que también, además de que no me pude despedir, hubo otras cosas que yo no hice y que me hubiera gustado hacer? Entonces poder hablarlas, revisarlas y encontrar formas de expresarlas. Y una de ellas es a través de la escritura. ¿Okay? Perfecto, doctora. Bueno, acá tenemos un último comentario agradeciéndole los útiles que están siendo sus consejos. Ok, ojalá, ¿verdad? Que nos sirva a todos. Como te digo, esto es una experiencia que no nos salvamos ninguno. Tarde o temprano vivimos los procesos de duelo y estos 2 años nos han dicho que no son solo las pérdidas físicas, sino pérdidas de trabajo, pérdidas de negocios, pérdidas de planes, que igual los experimentamos, ¿verdad? Y tenemos que empezar a reconstruirnos para trascender, para madurar,
para encontrarle sentido a la vida. Y cuando yo digo sentido a la vida es qué significa la vida para mí, porque yo muchas veces pongo el sentido de mi vida externamente, en los otros, en las cosas, en afuera, pero no, el sentido yo lo tengo aquí adentro, ¿verdad? ¿Qué significa para mí este sufrimiento? Porque el sufrimiento también nos dice cosas y el sufrimiento tenemos que saber manejarlo para que no se me convierta en dolor. El dolor es cuando yo no lo resuelvo, pero el sufrimiento nos dice que somos humanos, ¿verdad? Y cuando enfrentamos situaciones que llamamos situaciones límite, situaciones de crisis, eh, decía un maestro por ahí que el dolor en la crisis lo que hace es que me confronta y me dice qué es lo realmente importante para mí, porque entonces ya no me preocupo por las cositas insignificantes que me preocupaba antes, sino que ahora yo digo, pucha, esto es lo que realmente importa, ¿verdad? Entonces, estas situaciones de tanto dolor nos tienen que llevar a crecer como personas y a trascender. Este es el mensaje que yo final que quisiera darles, ¿verdad? Que la muerte y las pérdidas son parte de nosotros y que curiosamente es de lo que nunca queremos hablar y eso deberíamos hablarlo y saber que puede estar presente en nuestra vida en cualquier momento y que a pesar de que yo me prepare siempre va a causar dolor, pero sí me puedo preparar para saber cuáles son mis herramientas, mis fortalezas emocionales para vivir esto de la mejor manera. Doctora, muchísimas gracias de verdad por tan importante charla. Hemos finalizado por hoy. Recordarles también que esta charla está a partir del lunes en nuestros canales de YouTube y también en el Facebook para que ustedes lo puedan volver a ver, incluso escuchar y compartir. Doctora, nuevamente las gracias. Bueno, hasta luego. Gracias a ustedes. Muchas gracias y a todos los que se conectaron también. Buenas tardes.